Con toda probabilidad, el día en el que empezamos a aprender a programar, empezamos a crear variables. Estas variables pueden ser variables de tipo entero, pueden ser de coma flotante, pueden ser booleanos, pueden ser lo que sea. Puede ser cualquier tipo de datos que soporte cualquier lenguaje de programación. Puede que el lenguaje de programación con el que estés familiarizado no necesite dar a las variables un tipo de datos específico, pero supongo que al menos estarás familiarizado con el concepto, con la sintaxis de tipo C genérico que estoy usando en este ejemplo, es decir, la palabra string que define qué título va a ser una cadena o la palabra double que define qué precio va a tener una doble precisión. Estamos trabajando, por tanto, con ideas y con conceptos. Por tanto, no quiero ahora que te preocupes con conceptos tales como, por ejemplo, el punto y coma, las mayúsculas o las minúsculas o cosas parecidas. Si nos preocupamos ahora de si este código compilaría en Eclipse o en Visual Studio o en Xcode, eso sería perder un poco el punto de lo que estamos hablando. Estamos describiendo, por tanto, la idea de que tenemos unas cuantas variables, unas piezas de datos. Así que incluso con el código del programa más sencillo, nos encontramos con el concepto de que estas variables están juntas finalmente. Estas variables representan un concepto y en este caso el concepto es un libro. Un indicio de esto es que empieces a repetir grupos de estas variables. Por tanto, en este caso, si en la parte superior estamos definiendo un libro, en la parte inferior estamos definiendo otro libro. Incluso se puede dar el caso de que comentemos los grupos para poderlos separar visualmente. Incluso podrían haber grupos diferentes de variables en cada una de las secciones, mientras que arriba podrían haber 3 variables, abajo podrían haber 4 variables. Y por tanto, este código podría compilar perfectamente dentro de cualquier compilador. Este código no sería incorrecto en absoluto. Pero sin embargo, este código nos está pidiendo que usemos finalmente una estructura de datos. Una estructura de datos, por tanto, es cuando queremos hacer cumplir algún tipo de organización sistemática sobre el conjunto de datos que estamos tratando. Cuando intencionalmente lo que queremos hacer es agrupar varias variables juntas y presentarlas como un solo elemento. Ahora, si estuviéramos dentro de una clase teórica de ciencias de la computación, a todo este elemento lo llamaríamos un registro. En informática, un registro es un valor que a su vez contiene otros valores. Si tenemos grupos de repetición en la información, ya sea, por ejemplo, una agenda de contactos, ya sea una tabla de contabilidad, ya sea, por ejemplo, una tabla de libros, cada uno de los registros representa a cada una de las entradas de estos campos. Por tanto, cada registro puede tener un campo de fecha, un campo de cantidad, un campo para el beneficiario y así. Cada libro tendría campos para el título, el precio y así. El siguiente concepto con el que vamos a estar trabajando es el campo. El campo es cada una de las celdas que va a contener cada uno de los datos que almacenamos dentro de nuestras estructuras. Ahora bien, podríamos preguntarnos, un momento, ¿esto no es lo que se conoce como filas y como columnas en lugar de como registros y como campos? Bueno, es cierto si estuviéramos implementando este modelo en una tabla dentro de una base de datos relacional, pero ahora mismo no estamos dentro de una base de datos relacional. Estamos hablando de un concepto genérico de programación, y ahí es donde vamos a tener registros y no filas, y vamos a tener campos y no celdas o columnas. Más concretamente, vamos a profundizar un poco dentro de la terminología y voy a hablar de la terminología lanzando los términos de registro y campo. Los registros, por tanto, como hemos visto, son cada una de las filas que contienen datos y los campos son cada una de las celdas que contiene un dato concreto. Pero voy a introducir un término que van a ser el registro y el campo. Sin embargo, en el día a día, en lo que llamaríamos la programación diaria, no tendemos a utilizar el concepto de registro. Son demasiado genéricos y por tanto lo que hacemos es usar el término de tupla. Vamos a profundizar un poco más en qué es esto de la tupla. La tupla matemática es un conjunto agrupado de elementos, es una colección
agrupada de elementos. Y de eso es de lo que estamos hablando aquí realmente, de agrupar cosas juntas, de darles una estructura. Pensemos por un momento en el término triple, o en el término cuádruple, o en el término quíntuple, aquí empieza ya a aparecer la palabra tupla, o en el término sextuple. Todos ellos llevan la palabra tupla al final si nos fijamos. Por tanto, lo que vamos a usar es usar tupla simplemente para indicar que tenemos una secuencia agrupada de elementos, sin conocer incluso al principio de cuántos elementos estamos hablando. Una tupla puede contener 3, puede contener 6, puede contener 10 elementos. Simplemente hacemos referencia a este concepto matemático para indicar que estamos trabajando con una serie de elementos.